El asma es una enfermedad variable, un aspecto que se caracteriza por episodios recurrentes, es decir, que van y vienen con una frecuencia variable entre pacientes de lo que llamamos broncoespasmo. Esto quiere decir obstrucción bronquial que suele ser reversible. La obstrucción se manifiesta por dificultad para respirar, llamamos sibilancias o silbidos en el pecho, que son audibles en muchos casos por los pacientes, y episodios de crisis, es decir, estos que pueden hacer que tengan mucha dificultad para respirar y que los pacientes puedan, por ejemplo, terminar un servicio de emergencias o necesitando atención en el hospital. El diagnóstico en realidad necesita de una evaluación clínica. La mayor parte de los casos es elemento central para establecer el diagnóstico, que es reconocer en lo que nos cuenta el paciente estos síntomas que implican esta vaivén de síntomas. Y después uno puede apoyarse en el diagnóstico en algunos estudios complementarios, que hay estudios de tipo funcionales. El más importante es la espirometría, con una prueba de reversibilidad, a ver si uno detecta obstrucción, si es reversible. Hay unas pruebas que se llaman de broncoprovocación, que permiten al paciente que tiene espirometría normal evaluar si tienen algo que se llama hiperreactividad bronquial, que se caracteriza porque cuando uno tiene un cierto estímulo, los bronquios se cierran y generan obstrucción, que uno la gatilla durante el estudio. Es una característica del asma. No exclusiva al asma, es decir, hay otras enfermedades pulmonares que pueden presentar el mismo problema, pero sí en los pacientes asmáticos. Hay otros métodos que pueden apoyar el diagnóstico en el contexto clínico apropiado, como estudios de laboratorio, la medición del óxido nítrico exhalado, eh, y imágenes en principio no, pero bueno, a veces eso uno permite excluir otras patologías, ¿no? Como decía antes, el asma es una enfermedad heterogénea. En realidad, uno puede reconocer básicamente dos tipos de asma, aunque hay en estudios clínicos hay más biotipos, es decir, formas de pacientes diferentes. Hay una forma que probablemente sea la más frecuente, que es un asma alérgica o atópica, en la cual en realidad lo que desencadena esto de la hiperreactividad bronquial que mencionaba es la exposición a algún alérgeno o estímulo ambiental, en el cual eso genera una respuesta inflamatoria en los bronquios del paciente particular, que no sea en todas las personas. Es decir, el asma es una enfermedad que hay una carga genética importante en esta forma particular, y esa respuesta inflamatoria que se desencadena al inhalar algunos de estos agentes es lo que genera la respuesta clínica que conocemos como asma. La otra forma vendría a ser la forma no alérgica, pongámoslo, en la cual uno no identifica un factor desencadenante, pero los pacientes tienen manifestaciones clínicas similares. Esto en general son formas que por ahí cuando uno hace estudios, no es algo que hagamos en la práctica clínica, pero si uno estudia cómo es la estructura microscópica de la mucosa bronquial, uno puede ver que en algunos pacientes tienen ciertas características histológicas y de la morfología del tejido, el primer tipo que les mencionaba, y una característica diferente en el segundo tipo, y en algunos casos puede haber diferencia en la respuesta a algunos de los tratamientos que utiliza, en particular con los corticoides inhalados. Más allá de esto, el asma o el concepto de asma ha ido cambiando en los últimos años, y hay información de agrupamiento de pacientes que comparten ciertas propiedades, que por ahí no tienen tanta importancia como lo primero, pero lo primero va más asociado al, al tipo de tratamiento que va a ofrecer, lo que mencioné antes, pero que tienen vinculación con lo anterior.
En cuanto a cómo lo diferencia uno de otras enfermedades, el principal diagnóstico, lo llamamos diagnóstico diferencial, es decir, la principal entidad que uno trata de separar acá en muchos pacientes adultos, eh, de más de 40, 50 años, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que comparte características clínicas. De hecho, hay cuadros que es como de superposición, es decir, pacientes que tienen asma, que también tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica en algún momento de la vida. Y esto uno lo diferencia por el curso clínico, el tema de que el asma suele ser una enfermedad reversible, es decir, fuera de los episodios de crisis o con buen control de la enfermedad, desde el punto de vista funcional, los pacientes no tienen ninguna alteración. Eso no ocurre en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una enfermedad no reversible. Eh, y después hay otras enfermedades también que afectan a la vía aérea, como pueden ser las bronquiectasias, que es otra enfermedad bronquial crónica que en general tiene síntomas clínicos diferentes. Eh, Puede también diferenciarse de, por ejemplo, alguna de las lesiones de una obstrucción a la vía aérea superior. Eso son cuadros raros que uno busca diferenciar, como mencionaba antes, por ejemplo, usando estudios de imágenes. En general, los gatillos más frecuentes son alérgenos ambientales, eso, por ejemplo, polen, ciertas especies vegetales, ciertas partículas, por ejemplo, que tienen que ver con el pelo de algunos animales. En general, gente que está sensibilizada a ciertos antígenos específicos que pueden ser buscados. Uno muy frecuente es a ciertas proteínas que componen unos parásitos que se llaman dermatofagoides, que es muy frecuente en las casas. Están, por ejemplo, las alfombras, cortinas, en fin, determinadas cosas. Eso muchas veces lo podemos buscar cuando estudiamos pacientes hacemos test de alergias, ¿no? Con alergistas. Hay otros estímulos, como pueden ser la polución, que pueden afectar la presentación clínica. Eso, de alguna manera, es más difícil de poner en evidencia porque se entenderán, no es que tenemos mediciones muy precisas de eso disponibles para la atención de los pacientes, pero bueno, hay datos epidemiológicos que así lo muestran. Las exposiciones a ciertos agentes microbiológicos, en particular los que llamamos virus respiratorios. Hay algunos de ellos que se asocian a desencadenar síntomas de asma o crisis de asma. Y después hay algunos pacientes que tienen cierta hipersensibilidad al aire frío o al aire muy seco, que pueden desarrollar síntomas de asma cuando se exponen a condiciones atmosféricas particulares, sobre todo si están haciendo ejercicio y demás. Sí, la respuesta sería sí. A veces yo no hago pediatría, pero en los niños pequeños puede ser difícil establecer el diagnóstico de asma porque hay entidades que se parecen mucho y que en definitiva después en la edad adulta no persisten, pero sí, en general uno puede establecer o trazar el diagnóstico de asma seguramente desde la edad escolar en adelante. La mayor parte de los pacientes con asma empiezan, ya les digo, o tienen síntomas, no es que se les haga el diagnóstico, tienen síntomas compatibles que uno puede recabar cuando los interroga a temprana edad. Y bueno, en general suelen tener una historia larga, ¿no? Para establecer el diagnóstico de asma tiene que tener una cierta frecuencia de estos altibajos de síntomas, periodos buenos, ¿no? Pero hay personas con asma también muy grandes a veces se manifiestan con los síndromes de superposición con la EPOC que mencionaba antes. Sí, hay pacientes con asma de todas las edades, más o menos para tener una idea, dependiendo del grupo etario, pero es alrededor del 10% de la población tiene asma, ¿no? Eso varía de ciudad en ciudad, entorno en entorno. El asma,
Hay tratamientos farmacológicos, hay tratamientos, llamémoslos, inmunológicos, y hay algunas otras cosas que uno puede usar en pacientes muy específicos. El tratamiento del asma hoy por hoy está bastante estandarizado cuando hablamos de fármacos y depende un poco el estadio clínico y el control que logran los pacientes en términos de síntomas, es la intensidad que uno usa de tratamiento. La piedra angular del tratamiento de pacientes con asma es el uso de corticoides inhalados. Que se administran por vía inhalatoria, como decía. Hay diferentes tipos de dispositivos. A los pacientes les llaman PAF, son aerosoles o polvos secos, que es la droga que uno inhala. Hay lo que llamamos broncodilatadores, broncodilatadores de acción corta, que uno usa habitualmente como mecanismo de rescate cuando tiene los síntomas, o broncodilatadores de acción prolongada, que uno asocia habitualmente el uso de corticoides inhalados y que permiten reducir la dosis de corticoide inhalado por un lado y actualmente en algunos pacientes mejorar el control sintomático. Después hay algunos fármacos que uno puede utilizar en casos más severos, que no son inhalatorios, son más vinculados al tratamiento del desorden inmunológico subyacente, que esto lo usamos en las formas de asma alérgica o atópica, que son, digamos, anticuerpos monoclonales que uno usa para bloquear determinadas vías que se activan en pacientes y que hacen que los pacientes tengan síntomas pese a tratamiento muy intensivo que involucra lo que les mencionaba antes y algunos otros fármacos, como pueden ser unos que uno usa son antialérgicos que se pueden tomar en general por boca, Tirucas, por ejemplo, que eso no me olvidé mencionarlo. De los fármacos estos uno usa como anticuerpos monoclonales, hay varios y en los últimos años han ido apareciendo algunos. En nuestro país, en Argentina, hoy por hoy hay 4 fármacos de estos, pero hay otros que realmente vengan en los años futuros, que actúan por otro lugar, pero siempre más o menos para ese grupo de pacientes que tienen características alérgicas o atópicas. Y para los pacientes graves que tienen mucha hiperreactividad bronquial y que no son muy susceptibles a esos fármacos, hay un procedimiento endoscópico que se puede hacer. Nosotros, bueno, yo trabajo en educación médica e investigaciones clínicas, tenemos alguna experiencia con el tratamiento endoscópico de pacientes que son muy seleccionados, donde uno puede obtener una respuesta cuando todo el resto por ahí no funciona. Sí, claro que se pueden prevenir los ataques de asma. Es importante a la hora de eso, bueno, por un lado tener un buen diagnóstico y después utilizar, digamos, el tratamiento que corresponde al caso, ¿no? Porque los ataques pueden ser muy frecuentes o hay personas que tienen muy seguido. El riesgo en términos de calidad de vida y de riesgo de vida específicamente se asocia a la frecuencia de las crisis de asma, lo cual es un objetivo muy importante, hacer el control de los síntomas a la hora del tratamiento. Entonces, no alcanza solo con que lo vea un médico y haga la prescripción correcta, sino que es muy importante el uso de la medicación tal y como se prescribe. Uno a veces hace una prescripción, asume que está según las recomendaciones, y esto que yo les decía que está bien estandarizado y demás, pero muchas veces la falla puede ser porque no se use de la manera que se tiene que utilizar, sea por la frecuencia de administración o porque por ahí los pacientes no saben o se les explicó correctamente cómo utilizar los dispositivos o el dispositivo que se está utilizando para usar la medicación inhalada que uno pretenda no es el mejor para el paciente. Por eso yo en general me suelo tomar un tiempo y tratamos de repasar específicamente este tema en las consultas, ¿no? Es importante. Y como decía antes, de acuerdo a la gravedad del caso, hay
mayor intensidad de tratamientos que permiten en la mayoría de los pacientes reducir el riesgo de tener crisis o evitarlas.